Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar la sesión número 4 y vamos a platicar acerca del esquema de investigación con el planteamiento de la problemática. Pues ya hemos avanzado en algunas sesiones anteriores, pero vamos a platicar acerca ahora de la investigación. Hay tres rutas que podemos seguir, que son la cuantitativa, la cualitativa, la mixta. Y antes que nada vamos a platicar que una investigación, cualquiera que ésta sea, siempre inicia con una idea que poco a poco va tomando forma, se va desarrollando, de manera que podemos estudiar un tema, un evento, un fenómeno, la logística, la cadena de suministro, algún servicio o producto, operación. Nosotros definimos de qué se trata la investigación y a partir de ahí vamos generando planteamientos a diferentes niveles dependiendo de dónde vamos a aplicar la investigación. Puede ser a nivel industrial, municipal, regional, institucional, comercial, en un taller, en un laboratorio, en una operación, donde ustedes gusten, ahí pueden aplicar la investigación. Y con referencia a la ruta cuantitativa, pues se caracteriza por que los planteamientos son específicos. Nosotros sabemos o conocemos bastante bien lo que sucede. Tenemos un diseño preestablecido, podemos aplicar un diseño estadístico, un diseño de un layout, algún diseño en general. Tenemos también instrumentos estandarizados, ya sean documentos, instrumentos, procedimientos, lineamientos, ya están estandarizados. Y también conocemos las variables que estamos registrando, que estamos estudiando, analizando, las tenemos medidas, las conocemos. Y a partir de ahí, la ruta cuantitativa, pues muchas veces se le aplica un análisis estadístico, se le realizan pruebas de hipótesis y se puede concluir con un alto grado de confianza acerca de lo que estamos estudiando. Esa es la ruta cuantitativa. El proceso que sigue pues, está basado en una realidad objetiva. Es decir, pues ya conocemos bastante bien el sistema, probablemente lo tengamos controlado, conozcamos las variables, las correlaciones, todo eso. Hacemos algo secuencial, bien conocido, bien estudiado, bien estructurado. Hacemos deducciones, ya que utilizamos las hipótesis y podemos probarlas. Y entonces eso nos da pues mucha confianza acerca de lo que estamos haciendo y pues podemos plantearlo como en la ruta cuantitativa. En cuanto a las fortalezas que nos da esta ruta, pues es que tenemos control. Eso es lo importante, ¿verdad? Conocemos el fenómeno que estamos estudiando, lo tenemos controlado. Las variables ya sabemos cuáles son, cómo las podemos manejar, incluso hasta lo podemos predecir y además lo podemos replicar. Es decir, eh, podemos incluso implementarlo en otro lugar de igual manera, sabiendo que va a funcionar, incluso puede tener mucha precisión o mucha exactitud y además podemos generalizar los resultados. No importa que los hagamos aquí, en Estados Unidos, Japón, podemos replicarlo con toda confianza. Esa es la ruta cuantitativa. En cambio, pues muchas veces también podemos irnos por la ruta cualitativa. Puede ser que en ocasiones pues no tengamos el conocimiento de al 100% de lo que estamos haciendo y a partir de ahí pues podemos iniciar con una investigación realizando planteamientos abiertos, generales. Poco a poco los vamos enfocando y muchas veces no conocemos el fenómeno a ciencia cierta, de tal manera que buscamos entenderlo, buscamos caracterizarlo, buscamos medirlo. Entonces, el diseño lo vamos haciendo sobre la marcha y también es válido.
también es parte de la investigación. También es posible empezar sin conocer, ni sin controlar, ni poder predecir el fenómeno que nos interesa, pero el hecho es que vayamos investigándolo. En estos casos muchas veces no tenemos instrumentos, pero podemos generarlos. Pueden ser encuestas, pueden ser cuestionarios, pueden ser entrevistas y de hecho muchos datos provienen de las narrativas de las personas que están imbuidas en el problema. Les podemos preguntar, incluso muchas veces ahí con los alumnos me gusta platicar que en la sobremesa muchas veces se plantean las problemáticas laborales y ahí vienen las narrativas, vienen las entrevistas, viene información muy valiosa porque es lo que la gente piensa. Es una realidad incluso personal que puede ser muy valiosa para la investigación. También podemos tener material visual, podemos sacar fotografías y muchas veces una fotografía nos puede dar un panorama muy claro de qué está pasando, algún fenómeno, alguna situación, algún contexto, algo histórico que nos permita entender qué es lo que está sucediendo y que al mismo tiempo sirva como el origen de una investigación o nos puede ayudar a respaldar lo que estamos documentando, de manera que podemos hacer un análisis temático en base a lo que tenemos. Y a partir de ahí, pues podemos continuar. Como proceso es algo que va emergiendo poco a poco. Las ideas van emergiendo poco a poco, las vamos consolidando y vamos realizando cambios de forma recurrente. Por decir algo, si trabajamos en lotes, puede ser que el lote de hoy pues no va al 100%. Hay muchas cosas que mejorar, hay muchas fallas, pero podemos realizar cambios, podemos aplicar estrategias, planes de forma iterativa, de forma recurrente y finalmente podemos llegar a un objetivo de tal manera que inducimos el resultado. Vamos haciendo que las cosas sucedan y vamos acercándonos al objetivo. Las fortalezas de esto es que pues los resultados son amplios, pueden ser muy amplios los resultados al inicio. Puede haber muchas razones por las cuales el proceso está como está. El estado actual es lo que nos interesa saber. ¿Cómo andamos? ¿Por qué estamos así? Y puede que tengamos que interpretar varios puntos de vista, varias situaciones, el contexto. Y las observaciones son muy importantes porque esas son las que hay que documentar, las que hay que obtener para realizar la investigación. Es decir, entonces la ruta cualitativa nos da flexibilidad y eso es importante. Una vez que ya conocemos ambas rutas, la cuantitativa y la cualitativa, incluso podemos hacer una nueva ruta mixta. Es decir, en algunos casos podemos recolectar datos, los podemos analizar, podemos volverlos cuantitativos o cualitativos, como acabo de comentar, de tal manera que finalmente obtengamos información, datos, registros, podamos discutirlo en forma conjunta con las personas interesadas, con algunos operarios, administradores, directores o simplemente con los compañeros de la investigación, de tal manera que podamos integrar esos datos de forma conjunta y eventualmente realizar un planteamiento o planteamientos de tal manera que podamos empezar a tomar acciones, podamos documentar y eventualmente de forma secuencial, ya sea de manera paralela o simultánea o en una combinación de actividades, de operaciones, podamos ir obteniendo un avance significativo, podamos documentar. Y muy bien, ya que hemos realizado lo anterior, ya que conocemos la investigación, que no necesariamente hay una secuencia, una receta definitiva, podemos empezar simplemente de la idea y llegar al esquema
de la investigación. Ahí ya podemos plantear un poco más sólidamente o más sonoramente lo que queremos hacer. Y para eso vamos a iniciar con el planteamiento del problema de interés. Vamos a documentarlo como nosotros lo entendemos, como es nuestra visión. Así lo tenemos que explicar, así lo tenemos que documentar para poder investigarlo. Entonces debemos enunciarlo claramente y ese es el ejercicio, escribir, especificando el tiempo, cuándo sucede, en dónde está sucediendo, el alcance, si existe en un departamento, en una operación, en un proceso, en la logística o cadena de suministro. Hay que definir el alcance en dónde sucede, de tal manera que podamos expresar con claridad qué es lo que queremos estudiar, el fenómeno que nos interesa y que la persona que lo lea le llegue claramente lo que queremos hacer con el planteamiento de la problemática, el estado actual del cual partimos para la investigación. El segundo paso, ¿cuál sería entonces? Pues conocer el contexto, los antecedentes, cómo llegamos a esa problemática, cómo es que apareció, cómo es que se generó, qué condiciones previas o actuales están dando paso a ese problema que estamos investigando. Entonces hay que tomar en cuenta, pues, referencias, el conocimiento, artículos que probablemente sean muy similares, fenómenos que sean muy similares a lo que estamos viviendo, tal vez en otro país, en otra ciudad, en otra región, en otra empresa, pero que también a nosotros nos está sucediendo. Entonces ya en esto, pues también podemos considerar recursos disponibles que tenemos, tiempo, dinero, autorización, y a partir de ahí, pues ya empezamos a generar resultados válidos. El tercer paso, pues, es definir la ruta metodológica en base al proceso que estamos estudiando. Y para eso, pues, nos ayudan los maestros, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera o durante el posgrado, o en algún momento alguien nos dotó de herramientas metodológicas y es el momento de usarlas. Definir qué herramientas voy a usar, cómo voy a usarlas y por qué, en base a lo que estoy investigando. Recordemos que es nada más un esquema, es un esquema. Entonces hay que tener en mente la ruta metodológica. Y ya para terminar el esquema de investigación, pues el último paso es validar el paradigma. Realmente lo que nosotros planteamos como paradigma es válido. Las hipótesis que planteamos, si se cumplen o no. Nuestras suposiciones o las narrativas o los datos tienen el fundamento o no están fundamentadas. ¿Son verdades o no? ¿O hay que modificarlos? Y ese es lo que es esencialmente, pues, la parte filosófica de la investigación. Entonces es muy bueno tomarlo en cuenta como un ejercicio para entonces poder validar o no el paradigma. Y para eso, pues, la recomendación es que siempre tengamos en mente documentarnos. Siempre es importante tener referencias de otros especialistas que han investigado sobre el tema y a partir de esa observación, pues nosotros vamos documentando, eso es lo importante. No nada más pensarlo y analizarlo, sino escribirlo, elaborar la problemática y a partir de ahí hacer consultas a fuentes, recopilar información, hacer un arqueo, una comparación, ver si cuadran las cosas o no. Y a partir de ahí hacemos un esquema inicial, que es el que acabo de comentar, un esquema de investigación, donde vamos estructurando las ideas, vamos generando un plan y vamos actuando acorde a ese esquema, de tal manera que podamos generar un contenido y eso redactarlo.
de forma documental para eventualmente hacer un borrador que puede ser retroalimentado con los compañeros, con los colegas, con los maestros, con los asesores y se va enriqueciendo el documento, se va enriqueciendo la tesis, la tesina y finalmente llegamos a un informe final de investigación que puede dar pie a un artículo, a un libro, a un informe, a una tesina, a una tesis. Entonces, durante todo este trayecto, pues van haciendo un archivo que van enriqueciendo de referencias que incluso pueden utilizar como bibliografía y pues eso les ayuda a consolidar la investigación y eventualmente pues alguna divulgación, ya sea interna, externa o incluso puede usarse hasta en auditorías. Pero bueno, para cuestión meramente de investigación, pues esta es una ruta que es recomendable seguir. Y muy bien, ya para lo que es la evaluación del bloque que estamos llevando, pues hay que determinar nuevamente los recursos que tenemos, el alcance, la autorización, las implicaciones técnicas o éticas que va a plantear nuestra investigación y pues determinar cuál va a ser el contenido, algunas necesidades de conocimiento que tengamos y vamos a plantear nuestra propia perspectiva en base a lo que hemos investigado. Claro, siempre de forma ética. Y en sí, el planteamiento del problema, pues hay que explorarlo, hay que escribirlo, hay que enunciarlo. Entonces, hay que describirlo también en cuanto a los antecedentes, el contexto, cómo se presenta, qué variables están presentes, fenómenos, fuerzas, el lugar y en el momento en que sucede. Y si es posible y lo conocemos, pues también definir o tratar de relacionarlos con alguna causa o causas y su efecto o efectos, y ahí podemos hacer ya una correlación. También hay que establecer precedentes. ¿Qué pasó antes de llegar a ese fenómeno, a ese evento? Las fuerzas presentes, humanas o no humanas, y tal vez, si es posible y ético, pues determinar los personajes vinculados, no de manera personal, pero sí de manera que quede claro cómo están impactando. También podemos incluso establecer preguntas de investigación de forma exploratoria. Tal vez no tengamos bien conocido lo que está sucediendo, pero una muy buena pregunta podría darnos luz sobre lo que vamos a investigar. Como algún maestro mío me decía que plantear una muy buena pregunta, pues nos puede generar prácticamente la solución. Y entonces ya con el planteamiento del problema también buscamos establecer el objetivo principal del estudio. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar con esta investigación? O también qué queremos aportar. Y muy bien, ya concretamente para el ejercicio de evaluación bloque 1, pues vamos a documentar el esquema de tu investigación hasta el momento, cómo está el estado actual de lo que deseas investigar en base al tema que has elegido. Claro que el tema aquí, insisto, es un ejercicio. Ustedes pueden incluso hacer este ejercicio y ya en una posterior ocasión pueden cambiar incluso el tema, pero no van a cambiar la metodología. Entonces, nuevamente, documentar el esquema de investigación y esto debe estar conformado por los siguientes puntos. Inciso A, planteamiento del problema. B, antecedentes del problema. C, el contexto en el que se presenta. D, el objetivo principal que buscas aportar con tu investigación. Y el E, pues la tabla de tiempo operativa por pieza, servicio o producto, tomando en cuenta la demanda mensual esperada y gráfica del takt time, identificando claramente el cuello de botella, si existe. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que hemos estudiado previamente. Pero ya es el momento de documentar, es el momento de buscar referencias,
es el momento de que debes plantear el estado actual. Y ese básicamente es el ejercicio que hay que entregar, hay que documentar y a partir del cual pues vamos a continuar aplicando algunas otras metodologías. Muy bien, pues espero que hayas aprendido mucho y hasta luego.